Conversábamos ayer a esta misma hora acerca de este caso clínico, donde hablábamos de la estrechez transversal de esta maxila y de esta arcada puntiaguda, de cómo era necesario aumentar primordialmente la distancia intercanina más que la distancia intermolar, que la medíamos teniendo presente que este calibrador no tiene números porque tiene alguna falla, pero que aquí hay un numerador, aquí está el mismo calibrador manual que hemos usado siempre, y veíamos cómo este aparato, cómo esta distancia intermolar tenía 36 milímetros, o tal vez más. Entonces conversábamos un poquito acerca de la distancia intermolar ideal, de que debía ser de 34 milímetros para McNamara, o que había investigadores en Latinoamérica que decían que 32 o 33 milímetros podrían ser suficientes. Pero en esa discusión que teníamos ayer, aparecieron varios aspectos que me han dicho algunas personas no quedaron claros. Y voy a atreverme a hablar de ello desde una óptica geométrica. Finalmente, este diagnóstico clínico y el plan de tratamiento se rigen bajo esa geometría, esa medición del mundo, esa medición general, universal del todo, donde el diagnóstico clínico termina siendo un proceso absolutamente geométrico. Entonces hablábamos de esa distancia intercanina y cómo conseguir el desarrollo, pero yo hablaba de que de repente hasta pondríamos una placa de Hole clásica con tornillo transversal que hemos dado por llamar en los últimos años la placa Schwarz. La placa Schwarz nunca tuvo arco vestibular de Hole. La placa Schwarz tuvo unos ganchos de amarre en el sector anterior y tuvo un tornillo que hoy ponemos muy atrás y no dejamos que la bóveda palatina caiga, pero que en el fondo es posible que deba estar un poquito más adelante e incluso que tenga un arco separado llamado arco bumper de desarrollo que va a competir un poquito con la musculatura perioral y va a promover la irrigación sanguínea de un labio que se mueve cotidianamente en este arco calibre 36 en níquel y cromo, ni cromo templado, y que está alejado medio centímetro, 5 milímetros del hueso alveolar o incluso del hueso basal y que se debe subir o bajar, del que no hablaremos hoy. Entonces hablamos de que no era necesario esto, pero había un momento, un tópico, en el que caíamos en una cierta incongruencia lingüística que nos dejaba sin poder interpretar esto, sin poder interpretar lo que ocurría aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí cuando usted hace una expansión dentoalveolar? ¿O qué es lo que ocurre cuando usted hace una expansión esquelética? Entiéndase por expansión esquelética una fractura de la sutura media palatina donde usted coge este medio hueso y lo separa de esta manera. Esto se llama una disyunción. Disyuntar es separar abruptamente, separar de repente. Y esto habla de una disyunción de la sutura media palatina. De hecho, todas las disyunciones háganse con el tornillo Jairas tradicional que tiene unos vástagos que buscan darle paralelismo a este tornillo. Cuando el tornillo se separa, estos dos vástagos no son más que guías para evitar que esto que llamaré hoy tuerca, esta es una tuerca y esta otra tuerca, en esencia aquí en este tornillo hay estos dos brazos unidos a una tuerca. Estos dos brazos unidos a esta otra tuerca, hay dos entidades tuercas, hay dos vástagos para darle paralelismo y hay un tornillo que, porque tiene una rosca contraria al otro lado, al moverse hacia atrás, que es hacia donde se deben mirar todos los tornillos, deben de tener una flecha que mira hacia atrás. De repente este no la tiene, una flecha que mira hacia atrás, que es hacia donde el clínico va a meter la llave de adelante hacia atrás y va a empezar a abrir. Entonces este tornillo empezará a separar estas tuercas. Y estos dos vástagos lo único que le van a dar es paralelismo para que estas dos entidades se separen. Esto es un tornillo Jairas tradicional. Jairas es una sigla en inglés, nacida básicamente nace porque había un tornillo para ese entonces, que era un tornillo llamado tornillo Fisher o tornillo Haas,
que era un paladar de acrílico enorme que hacía unas laceraciones impresionantes. De repente estos días, si me recuerdan, hacemos un diálogo interesante acerca de la disyunción de la sutura media palatina, que ha tenido tantas falencias de interpretación que hoy incluso casi que hemos llegado a creer que solo el disyuntor con mini implantes es el único que va a funcionar. De hecho, nos hemos venido quedando en esa... de repente el marketing empieza a ver nuestras falencias y en esas falencias empieza a ver que es necesario venderle al sujeto inocencio ante la no interpretación de los conceptos. Entonces estos días haré un video acerca de la disyunción de la sutura media palatina, que nace en Francia en el año 1900 o antecitos, y que se hacía casi que no hacerlo sentada, que es rasgar la sutura media palatina, rasgar la cola de Milano de la sutura media palatina, fracturar la sutura, y que a pesar de tener este paralelismo, se manifiesta clínicamente excéntrica. Vamos entrando en razón, este es el primer tópico a tratar. La disyunción hacia el disyuntor tradicional, que es este, o cualquiera, no importa la marca. Este disyuntor tradicional hace una fractura de la sutura media palatina, una disyunción de la sutura media palatina, la hace porque los protocolos de activación, es decir, la intensidad horaria que se le aplica cada que se hace un palancazo de 90 grados, donde se mete la llave en este punto, y se gira 90 grados de este tornillo, se gira hasta acá. Esos son 90 grados, de aquí a aquí hay 90 grados. El cuarto de la circunferencia queda un cuarto de milímetro, aunque realmente da un poquito menos, pero no voy a entrar en ese debate. Entonces, esa separación cada 8 horas, si el paciente tiene más de 11 años, debe hacerse cada 8 horas, Si tiene menos de 11 años, debe hacerse cada 12 horas. Atento con mis lapsus, quienes me escuchan entiendan, por favor, lo voy a corregir porque ayer me pasó mucho. Entienda que cuando yo tengo este par de modelos, en este nerviosismo que manejo generalmente cuando estoy haciendo un video en vivo, o así no sea en vivo, cuando yo hablo de esto, muchas veces digo, entonces la mandíbula, y vea la mandíbula, y que la mandíbula, esta es la maxila, créame que yo sé que esta es la maxila. Entonces yo digo que la mandíbula, tenga cuidado con esos lapsus lingus, que más que lingus serían brutus, lapsus brutus, y entiéndame, ayúdeme por favor, cuando yo le diga a usted que esta es la mandíbula, usted tiene que entender que yo estoy equivocado lingüísticamente y que esta es la maxila, créame que y no vaya a creer que aunque yo le estoy señalando esta, realmente estoy hablando de esta cosa, de la de abajo, no, yo estoy hablando de esta. Tenga cuidado con esos lapsus que me ocurren muchísimo, por eso me atrevo a aclarar esto. Entonces la disyunción de la sutura media palatina se manifiesta excéntrica clínicamente, es decir, cuando usted levanta la oclusal, la radiografía oclusal para ver la separación tiene una mayor translucidez, una mayor posibilidad de observar que se está separando más adelante que atrás, a pesar del tornillo ser perfectamente concebido paralelo. De hecho, usted mide el tornillo después de la disyunción y el tornillo está perfectamente paralelo, pero la respuesta clínica no está paralela. Eso nos lleva a pensar que en matemáticas 2 más 2 son 4, de repente en biología no 2 más 2 son 4. Entonces vamos a entender esto. Ahora, ¿por qué se da la disyunción de la sutura media palatina? Pero ha habido disyuntores que buscan acentuar más aún, permítame la redundancia, buscan acentuar más aún, todavía más, la disyunción, y tiene una férula atrás, un tornillo para que no se abra atrás. Incluso es posible que cuando esta bisagra cede y este tornillo que está adelante se abre, esto termine casi que aquí en esta bisagra hay un centro, un vórtice de giro, de rotación, que hará que esto casi que se entre. Entonces, ojo para dónde vamos. Entonces la disyunción, que se manifiesta clínicamente excéntrica, ya hubo alguien que vino, la Casa Leone en Italia, y vino y nos dijo, hombre, qué interesante que acentuemos más aún esa excentricidad en unas hipoplasias maxilares que se presentan, qué bueno que pudiéramos acentuar esa excentricidad para resolver el problema donde está, que el problema está adelante, para resolver el problema adelante,
expansionar adelante, que es donde requerimos expansionar. Medimos al comienzo, tenemos 36 milímetros de acá a acá, 36 milímetros. Para expansionar adelante y que en esa expansión adelante haya una excentricidad. La palabra excentricidad en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua debe decir más o menos así: centro de rotación que no está en su centro, es decir, que está por un lado. Este tornillo se llama tornillo excéntrico en abanico o ragno, que es rana, como lo llama la casa Leoni, que fue la que lo desarrolló, aunque hoy lo producen algunas otras casas. Este tornillo ragno acentúa esa excentricidad, pero esto es un disyuntor, nace para hacer disyunción, esto nace para hacer disyunción. La disyunción la hacen los protocolos de activación, la intensidad horaria de activación. ¿Y por qué lo hacen? Atento con esto, y perdónenme ser recalcitrante en ello, lo he dicho muchas veces. ¿Y por qué los jairas disyuntan? ¿Por qué hacen disyunción? ¿Por qué fracturan la cola de Milano, la sutura media palatina? Por una sencilla razón. Porque en esa intensidad horaria, en esos protocolos tan rápidos de activación, hay un aparato que está puesto, un brazo que está puesto acá, que aunque yo lo estoy contorneando, no debe ser contorneado, debe ser un brazo recto como este, un brazo recto, que debe tocar todos estos dientes, un brazo recto, que puede venir de este canino a este, un brazo recto. No hay que contornear. Cuando usted contornea, termina haciendo unas rotaciones en la separación del tornillo, termina haciendo rotaciones de las que no hablaremos ahora. Entonces, entiéndame, el brazo debe ser recto, el brazo del tornillo es recto. Este no es el tornillo de acá, pero casi que parecería. Entonces, entonces este tornillo tiene estos brazos rectos y funciona porque al tener este brazo recto y cargarle una fuerza a este diente, una fuerza severa cada 8 horas, si el paciente tiene más de 11 años, cuando usted le mete la fuerza severa, este diente se defiende y dice: Dios mío, ¿qué pasará? ¿Por qué me querrán arrancar? ¿Qué van a hacer conmigo? Y el diente se siembra en tejido hialino, se siembra en tejido hialino en el alvéolo. Aunque la fuerza está dada en la corona, se hialiniza el diente en su alvéolo, y esa hialinización pasa de un alvéolo a otro, y toda esta entidad se hialiniza. Recordemos que el tejido hialino, muchos lo llaman hueso hialino. Ese tejido duro es como si usted le vaciara una caja un paquete de pegante crazy glue, de pega loca, al alvéolo y lo hialinizara. Es decir, el diente se queda sin la posibilidad de responder al efecto ortodóntico de reabsorción a posición. Y de esa manera, al tercer o cuarto día, al no haber respuesta del diente en su alvéolo, al no haber respuesta, esta entidad termina un día haciendo una fractura de la cola de Milano, que hay acá, que hay una cola de Milano en la sutura media palatina. Aquí hay una cola de Milano. Hasta los 19 años, esa cola de Milano fractura, hasta los 19 años, e incluso en algunos pacientes por encima de esa edad, pero entonces listo. Entonces esa cola de Milano se va a fracturar porque en esencia, aunque usted tiene una sujeción alveolar dental, un anclaje dental, usted tiene un anclaje dental, ese anclaje dental va a hacer que la respuesta sea esquelética y que esa fuerza que no permite que el diente se incline algún día reviente. Al cuarto día hábil ocurre esto: se fractura la sutura media palatina y usted debe tomar una oclusal, poner una radiografía oclusal y evaluar que existe la fractura. De hecho, si existe la fractura, tenga la certeza que usted podría coger este tornillo puesto en la boca y empezar a abrir lo que usted quiera, empezar a abrirlo con los protocolos que usted le quiera dar. Listo. En esa medida, la sutura media palatina se fractura porque usted hialiniza los alvéolos. ¿Cómo los hialiniza? Con unos protocolos de activación precisos para que la hialinización no les permita inclinarse. Es decir, usted frena el emblema reabsorción a posición. Usted los frena y al frenarlo se fracturará la cola de Milano de la sutura media palatina. Pero atento con esto. Pero ese mismo disyuntor, si usted, de hecho esto lo hace el odontopediatra mucho, si usted a ese mismo disyuntor en el mismo paciente le quisiera dar unos protocolos de cada 8 o 15 días, usted, aunque en la factura que le envió su laboratorio, que dice
que dice disyuntor de la sutura media palatina, usted no tiene un disyuntor. Cuando usted tiene esta herramienta, Jairas, que quiere decir higiénico, appliance, aparato higiénico. Jairas es una sigla en inglés que quiere decir higiénico, aparato higiénico. Cuando usted tiene este Jairas, cuando el odontopediatra tiene este Jairas y lo comienza a activar lentamente, ya no se rasga ninguna sutura media palatina, ya no hay rasgar la sutura media palatina. Le recuerdo que tengo esto amarrado atrás para poder hacer este ejercicio, ¿cierto? Ya no hay ninguna rasgadura de la sutura media palatina, sino que el diente, con este mismo Jairas, el mismo paciente, este Jairas empieza a hacer un estímulo en estas coronas, que tampoco caerá precisamente en la corona, sino que al ser una fuerza tan leve, de una activación de cada 8 o 15 días, esa fuerza será tan leve que el diente la corona se convierte en un transductor. En un transductor de fuerzas que hará que este hueso alveolar se empiece a fortalecer. Es decir, si usted le pone unos estímulos leves a ese mismo Jairas, si usted lo activa cada 8 o 15 días, tenga la certeza que usted va a hacer un fortalecimiento alveolar, un desarrollo alveolar. Desarrollo no, va a ser aquí no va a haber el efecto reabsorción a posición, sino que va a haber con protocolos lentos. Si usted se distrae y los protocolos se intensifican, va a pasar otra cosa que se la voy a mostrar al final de esta reunión. Pero los protocolos lentos son los que van a hacer que el diente sea un transductor de fuerzas, un transductor de energía, que va a fortalecer el hueso alveolar y que a esta edad va a tener una consecuente repercusión del hueso basal también. Entonces ayer, cuando hacíamos esta discusión con este modelo, con este caso clínico, los que recién llegan, cometía yo un error, o cometía un error no, se da una situación a una interpretación ambigua. Entonces yo le voy a contar lo siguiente: cuando usted tiene una expansión esquelética, cuando usted tiene unos protocolos intensos con este Jairas, esos protocolos intensos, ahora, atento con esto, que hay mucha gente que dice, no, depende del estado de desarrollo, no, aquí no tiene que haber ningún desarrollo óseo, aquí estamos hablando de una fuerza mecánica. De hecho, el disyuntor pertenece a la ortopedia mecánica, esa gran ortopedia maxilar que puede hacerse miofuncional, posicional, quirúrgica, mecánica. Esto es ortopedia mecánica. La ortopedia tiene distintos apellidos, por eso el infinitivo es ortopedia maxilar, el gerundio, el infinitivo es ortopedia maxilar para poderlo apellidar. ¿Y quién le da el apellido? Lo que usted está haciendo con él. Si usted está haciendo fuerzas mecánicas, usted está haciendo ortopedia mecánica, la tracción extraoral, la máscara de protracción, el disyuntor, son ortopedias mecánicas, de fuerzas mecánicas. Entonces, cuando usted hace ortopedia mecánica, es una cosa, pero cuando usted hace esa ortopedia mecánica y usted fractura esto, no necesita tener picos de crecimiento, no se confunda. Esto es una fractura mecánica, esto es un mecanicismo, ese mecanicismo que no le gusta a la medicina, pero que es la parte fundamental de la ciencia más importante del mundo, que es la física. Entonces, esto es una fractura mecánica, esto es mecánico, pero yo quiero que usted observe lo siguiente. Yo quiero que usted observe cómo estas entidades, cuando se separan, se van hacia adelante, y aquí hay un hueso basal, aquí hay un hueso basal, aquí hay un hueso alveolar. Aquí hay un hueso basal. Ese hueso basal se irá hacia adelante. Incluso los dientes se irán hacia adelante. En la excentricidad en que se manifiesta la disyunción de la sutura media palatina, los dientes se irán hacia adelante cuando usted disyunta. Usted tiene que esperar un favorecimiento de 1, 2, 3 grados con un disyuntor tradicional. No, con un disyuntor tradicional de pronto 1 grado. Hacia adelante, por esa excentricidad. Ahora, un tornillo en abanico es otra cosa. El tornillo excéntrico tiene una manifestación anterior mayor porque acentúa la excentricidad, es decir, no deja que la distancia intermolar se dé. Entonces esto va a hacer que esa separación de la sutura media palatina se dé y que haya una manifestación del punto hacia adelante. Es decir, cuando usted disyunta, y aquí volvemos al caso de ayer, que es lo que vine a revertir o a aclarar, cuando usted disyunta acá, cuando usted ponga un disyuntor acá, usted va a disyuntar y usted tiene que esperar alguna respuesta del punto A, pero aquí
atento con esto que este pedacito es el complejo, aquí ya vengo al problema, pero aquí hay una protrusión dentoalveolar, aquí hay una protrusión dentoalveolar, unos dientes protruidos, idos hacia adelante, no prognatismo, aquí no hay prognatismo, hay todo lo contrario, hay hipoplasia o hasta retrognatismo podría haber, ¿cierto? Aquí hay un hueso basal atrasado. Yo traje otro casito que lo tenía hace un rato aquí para mostrarle eso con más latencia, con más claridad mejor. Perdón, este no es el antagonista. Entonces, usted tiene un punto A atrasado con respecto al punto B. Si toma este plano oclusal como paralelo a sus ojos, ahora es posible que en las hipoplasias maxilares este plano, usted no lo deba poner paralelo a sus ojos, sino incluso así. Atento, por favor. Los pacientes clases 3 es posible que tengan más un plano en este sentido. Atento con esto. No así paralelo al plano de sus ojos, al horizonte, que es el plano más fisiológico que existe, que está en el paciente clase 1, sino que hay un plano ligeramente suprarrotado, distinto a los pacientes clase 2, división 1, que tiene un plano divergente hacia adelante, ¿cierto? Entonces, es posible que en los pacientes clase 3 usted tenga que tener este plano así, pero no vamos hasta allá. Pero dejémoslo aquí paralelo a nuestros ojos. Este plano, cuando usted se para ópticamente aquí y traza una línea perpendicular a ese plano oclusal, en esa perpendicularidad con respecto al plano oclusal, usted es posible que se encuentre que este punto está más adelante que el punto B. Pero sin embargo, escúcheme bien, escúcheme esto, que aquí es donde está la discusión, lo que yo quiero corregir hoy. Aquí hay una protrusión dentoalveolar en ese escaso hueso alveolar retrognático hipoplásico que usted tiene acá. Aquí hay una protrusión, ¿cierto? Atento con esto. Entonces usted dirá, hombre, ¿cómo tumbo yo esta premaxila? ¿Cómo la tumbo dentoalveolarmente? Para usted tumbarla dentoalveolarmente, debe lograr conseguir primero que este hueso esté adelante, y para eso usted necesitará fracturar la sutura media palatina, hacer una disyunción y traer esto hacia adelante, para que en esa excentricidad, para que en ese abanico, ese hueso que está adelante le lleve estos dientes hacia adelante y después usted los pueda traer ortodónsicamente hacia atrás. Pero la disyunción se manifiesta excéntrica. La expansión, en cambio, la expansión dentoalveolar, cuando usted en lugar de poner eso pone un expansor alveolar aquí, en este caso, por ejemplo, en este caso dramático de este retrognatismo maxilar, si usted pone un tornillo aquí, de un tornillo que hemos creído que es maravilloso, que se llama la placa de Hole con tornillo, que erróneamente lo seguimos llamando placa Schwarz, la placa Schwarz nunca tuvo este arco, nunca. Las placas Schwarz, un cuerpo de acrílico se activaba girándolo sobre el otro. Así nació la placa Schwarz en Austria en 1930, en la mente de Martin Schwarz, de Kantorowicz, Korhaus, Bosch y toda esta gente que participó en esto. Entonces, si usted expansiona alveolarmente este arco, si usted expansiona esto alveolarmente, se le cae esta premaxila y es posible que usted se encuentre mañana con ese arco vestibular, usted se encuentre con un paciente que tiene agravada más la relación, porque además de eso, cuando usted aumente la distancia intermolar en estos pacientes con tendencia a prógnatas o hipoplásicos maxilares, el aumento de la distancia intercanina, ya lo he explicado en otras ocasiones, este no es el antagonista, perdón, el aumento de la distancia intermolar, hace que la mandíbula como que se bote hacia adelante, se bote un poco más. ¿Cierto? Por eso fue que nació el ragno, por eso fue que nació este tornillo en abanico. Entonces eso hará que esto se bote un poquito, que la mandíbula se bote un poquito hacia adelante, y es posible que usted tenga ese problema. Entonces, ¿qué es lo que vengo a decirle? Vamos redondeando la idea. La disyunción de la sutura media palatina, usted debe esperar que además de lo transverso, usted tenga una respuesta anterior, haya una respuesta anterior. Cuando usted hace una expansión dentoalveolar, tendría yo que despegar esto aquí y hacer, cuando usted hace una expansión alveolar, esta premaxila tiende a caerse. El aparato no lleva hueso para echar y no llega diciendo, ¿dónde es que falta hueso que yo vengo a echar hueso? No, el aparato va a hacer una remodelación elíptica y lo que hace aquí lo tumba acá, como si esto fuera una bomba, como si esto fuera una bomba de silicona
que yo aprieto aquí, que cuando yo aprieto aquí en silicona, esto se botará hacia adelante. Es a la inversa. En la medida en que esa bomba de silicona yo la separe acá, esto se caerá. Cuando estoy hablando de expansión dentoalveolar, de expansión lenta. Cuando estoy hablando de disyunción, eso va a ocurrir hacia adelante. Entonces, vamos redondeando la idea. Entonces, lo que yo decía ayer, que yo vi que estaba un poquito compleja de interpretar, es que aquí, en este escalón mesial que veíamos ayer leve, es posible que nosotros entendamos que aquí hay una depresión del hueso basal, del hueso alveolar. Aquí hay una protrusión dentoalveolar que confunde a cualquiera. Cualquiera podría decir, no, este paciente tiene prognatismo maxilar. No, aquí no hay prognatismo. Si usted se para ópticamente en este hueso basal, si usted se para aquí en el hueso basal, lástima este modelo que copió tan poco el fondo de surco vestibular, este hueso basal está trazado, pero este hueso alveolar está adelantado. Aquí hay una protrusión dentoalveolar que debería caerse, pero para que se caiga, no se debe caer ahora, se debe caer cuando usted fracture la sutura media palatina y este hueso basal esté más adelante. Por eso la disyunción debe ganar el nivel que no ha ganado, porque la disyunción se quedó en unas interpretaciones muy precarias, porque finalmente la disyunción corresponde a los protocolos de activación, son los protocolos de activación. ¿Quién es el que disyunta? La intensidad horaria, los protocolos intensos de activación son los que disyuntan. ¿Quién es el que expansiona? La lentitud, la ultrasensibilidad de los estímulos leves que terminan usando el diente como transductor, no como anclaje ortopédico mecánico para fracturar la sutura mediapalatina. Vamos redondeando la idea. Cuando yo meto protocolos intensos, el diente se siembra en su alvéolo, no se deja arrancar, se hialiniza, se defiende, y cuando se defiende, se fractura la cola de Milano, se fractura. Cuando el diente no se defiende, sino que acepta el estímulo se transfiere a la raíz, y la raíz aporta desarrollo alveolar. Escúcheme esto, a cualquier edad, los estímulos ultrasensibles usan el diente como transductor para hacer fortalecimiento alveolar, desarrollo alveolar, con alguna consecuencia basal. Entendamos eso. Entonces, en esa medida, este casito, ayer decíamos que va a tener que teníamos que hacer, hablábamos de la premaxila deprimida, poníamos este vídeo aquí y veíamos cómo esta premaxila se veía deprimida verticalmente y protruida. Cómo aquí de repente hay que disyuntar la sutura media palatina, ojalá en abanico y bien manejado, para que no ocurra, para que ocurra lo que tiene que ocurrir y no ocurra algo que le voy a mostrar enseguida, con el tornillo en abanico o con cualquier tornillo. Pero aprovecho para mostrarle esto. Esto se llama un expansor horizontal ultrasensible hecho en cobalto. Es este aparato. Se llama el expansor horizontal ultrasensible de 180 grados. Tiene 5 asas que se activan medio milímetro, a veces este conjunto triasas, a veces esto, a veces las 5. Se activan levemente para producir desarrollo transversal y hacia adelante. De una manera que hoy no explicaré porque no es una disyunción ni una expansión, es una respuesta clínica de las suturas craneanas, importantísima, pero hoy no hablaré de eso. Pero es posible que en algún momento ese mismo disyuntor en abanico, ese mismo disyuntor excéntrico, ese mismo expansor horizontal ultrasensible requiera este elemento, calibre 36, esto es 32, perdón. Requiere este elemento para que usted lo cierre, para que usted abra adelante y cierre atrás. ¿Para qué? Para que mediante estos broches custodios, esto es un broche custodio, se llama un broche custodio, para que mediante este broche custodio usted cierre la distancia intermolar, como sería este el caso, donde tenemos una distancia intermolar con un aumento significativo de 36 milímetros y donde es importante entender que esa distancia intermolar, observe esto, observe esta distancia intermolar, observe esto por favor,
que esa distancia intermolar se cierre, obsérvela, se cierre para tener un mejor equilibrio, para que esta mandíbula no se bote hacia adelante, porque en la medida en que esa mandíbula, esa distancia intermolar se aumente, se va a venir esto hacia adelante. Entonces, guardemos esto y le presento esto de lo que le hablaré otro día. Este aparato es para abrir hacia adelante excéntrico y para cerrar la distancia intermolar, cerrando estos elementos, cerrando esto. ¿Cierto? Esto es en cobalto. Pero cuando de repente nosotros vemos estos casos y la disyunción todavía está rodeada de esas falacias de interpretación, cuando nosotros tenemos este caso, por ejemplo, este caso donde se aprecia con mucha facilidad, si me referencio de algo, tengo que referenciarme de algo, si me referencio de algo y pongo este plano oclusal como referencia y veo este hueso basal versus este hueso basal y trazo una línea perpendicular de acá hasta este punto, es posible que detecte esta diferencia y entienda que aquí hay una estrechez transversal en el sector anterior y de repente tengo una muy buena distancia intermolar. Y como tal, la disyunción debería presentarse justo en el sector anterior, donde se requiere, e incluso para favorecer ese punto A, y que esta premaxila se venga hacia adelante. Pero cuando esos protocolos de activación de este tornillo no son respetados, cuando no son respetados y se hacen lentamente, cuando estos protocolos son, le voy a mostrar el mismo modelo de ese mismo paciente, es este, cuando esos protocolos no son bien respetados, lo único que va a ocurrir es una inclinación axial, una inclinación de los dientes hacia vestibular, que no sé si vamos a ser capaces de apreciarla acá. Aquí hay una inclinación hacia vestibular de todo este proceso alveolar. Este es el mismo caso. Hay una inclinación de esos dientes hacia vestibular dramática, que hará que, y es posible que a este paciente le falte un central, no sé, pero no nos distraigamos ahí, aceptemos lo que estamos discutiendo, que es la expansión. Es posible que este disyuntor mal manejado, con protocolos lentos, lo que haga sea una expansión esquelética que podría hacer que a alguien lo deje muy contento, que podría hacer que al ver esto, este es el mismo modelo inferior, nos deje muy contentos, pero aquí no hay nada, aquí sigue habiendo la misma deficiencia esquelética aquí del hueso basal, porque en el fondo aquí no hubo ninguna fractura de la sutura media palatina, aquí lo que hubo fue una inclinación axial, una inclinación alveolar, no se aumentó la distancia intermolar obviamente porque el tornillo era en abanico, era un Haas, era un Ragno, y el tornillo abrió y amplió solo la distancia intercal, amplió no hizo ninguna ampliación, hizo una inclinación de dientes en su alvéolo, que es posible que nos tenga muy contentos, pero este caso, en condiciones normales debería quitarse este aparato, esperarse que recidive y que vuelva a quedar en este mismo tamaño, y que al quedar en este tamaño, volver a empezar una disyunción que sea disyunción, que haya una verdadera fractura de la sutura media palatina. ¿Qué le quiero decir con ello? Que esto obedece a unos protocolos esqueléticos que corresponden básicamente a esa intensidad horaria del protocolo de activación. Con esto es con lo que conseguiremos que estos dientes no se inclinen en su alvéolo. Cuando usted inclina dientes en su alvéolo y viene y mide sobre los dientes, mide en los dientes, cuando usted mide acá, es posible que usted quede muy contento midiendo acá. ¿Cierto? Es posible que si usted mide en los dientes quede muy contento, pero usted cuando inclina dientes, usted no ha conseguido mayor cosa, usted tiene que fracturar la sutura media palatina, y la sutura media palatina se fractura con protocolos ideales que debemos de entender que corresponden a una intensidad horaria básicamente, y termino entonces aquí, que al disyuntar usted tiene la posibilidad de manejar este hueso basal, no alveolar, no estoy hablando del hueso alveolar, estoy hablando del hueso basal. Este hueso basal, cuando usted disyunta excéntricamente, usted puede encontrar 2, 3, 4 grados si la expansión se dio alveolar.
se dio esquelética. De otra manera, usted va a seguir encontrando el mismo punto y solo una inclinación con altísimos márgenes de recidiva, que es mejor esperar y entender que estos protocolos deben de narrarse muy bien a los pacientes y que los pacientes a veces, particularmente hoy en día, son indisciplinados, no cumplen con las instrucciones que se les dieron y creen que esto se puede obviar y que van a manejar este tornillo lentamente. ¿Aquí qué ocurrió? Que seguramente el doctor le dio muy buena información al paciente, pero el paciente de pronto tenía un amigo odontólogo que le dijo, o cualquiera que le dijo, no, esos protocolos tan rápidos, no, hagámoslos más despacio. Cuando usted hace protocolos despacio de 2 o 3 días, es posible que se encuentre esto. En síntesis, para terminar, la disyunción se da por protocolos rápidos, la expansión se da por protocolos lentos, pero hay unos protocolos en el medio, lentos es cada 8 o 15 días. Los protocolos de 2 o 3 veces por semana son los que hacen cosas como estas. Es decir, el Jairas que nace para hacer disyunción y para activarlo 2 o 3 veces al día, es posible que alguien quiera usarlo para activarlo lentamente como un expansor dental, y de llamarlo expansor dental, y empezar a activar separadamente, lentamente empezar a activar para producir estímulos alveolares lentos. Y ahí ojalá fuera cada 15 días la expansión, distinto a la disyunción, que es 2 o 3 veces cada 12 horas o 3 veces cada 8 horas durante una semana, 8 días. Por lo demás, muchas gracias. Quería hacer esta corrección. Este video corresponde al video que hicimos ayer. Me parece que hay una aclaración por hacer que se queda muy vaga en el video anterior, por eso me atreví a hacer esto. Muchas gracias por permitirme entrar a su casa, a su celular, a esta discusión. Gracias por acompañarme. No deje de ver el video anterior. Gracias.